Bueno, palabra de Dios, Amós 5:4-9. Dice lo siguiente. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre Dios, perdónanos, Señor, porque en algún momento de nuestras vidas, incluso puede ser que muchos de nosotros en este momento nos hemos alejado de ti. Nos hemos convertido en religiosos que solo buscan llenar una cuota, solo te usamos para nuestros planes, para nuestro bienestar. No nos importa lo que le pase al prójimo, al necesitado. El día de hoy te pedimos, Señor, que nos jale las orejas, que nos jale las orejas y nos permitas buscarte y vivir, porque sabemos que solo en ti hay vida. Padre Dios, que para ti, solo para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Que no sean mis palabras, que no sean mis emociones, que no sea mi pensamiento ni mi filosofía, sino tu palabra la que hoy nos exhorte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay que decir las cosas como son y lamentablemente algo que yo he evidenciado durante mis años en la vida de fe, viendo a muchas personas e incluso viéndome a mí mismo muchas veces, eh, cuando las personas llevan cierto tiempo en la fe, cuando las personas que se llaman cristianas llevan cierto tiempo en el Evangelio, y no digo que todas, pero muchas, comienzan a creer que de alguna u otra forma son superiores a las demás personas. Obviamente esto no es lo que enseña la palabra. La palabra nos enseña todo lo contrario. La palabra nos enseña a tener una actitud y una mentalidad humildes, totalmente humildes, así como Jesús. De hecho, nos enseña a ser como el agua que siempre está buscando descender. Pero a veces pareciera que nuestra arrogancia nos puede más. Y por eso tenemos la falsa idea de que por ser cristianos, nuestros pecados son menos pecaminosos que las de las demás personas. Pensamos que nuestros pecados tienen menos efecto, que nuestros pecados tienen menos consecuencias, que nuestros pecados son más perdonables que los del otro. Incluso dentro de la misma iglesia, creemos que nuestros pecados son menos pecaminosos que los del prójimo. Entonces, si el otro adulteró, es mucho más pecado que yo que miento, ¿cierto? Si el otro, no sé, el otro robó, es mucho menos pecado el mío que solo estoy chismoseando. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Creemos que un pecado es menos pecaminoso que el del otro. Además, creemos que estamos bien con Dios por el simple hecho de leer la palabra, orar, cantar alabanzas, rendir un culto u ofrendar. Creemos que es así. Y lo más irónico que yo he visto de pronto en la vida de muchos cristianos es que a pesar de que nosotros nos llamamos el pueblo del Dios misericordioso, de cierta manera nosotros como que le deseamos el infierno a las demás personas. Incluso pareciera que
nos gozáramos en esa idea. Es como si nos gozáramos en la idea de que aquel que me lleva a la contraria, aquel que es mi enemigo, va a estar en el infierno, y como que nos causa gozo eso. Y no digo que todos, pero lo he visto mucho. Y este sentimiento de lo que yo les he dicho se agrava muchas veces, no siempre, no siempre, pero se agrava muchas veces cuando en estas personas que se llaman cristianas hay prosperidad y bienestar. Porque claro, si a mí me está yendo bien es porque Dios está conmigo. Existe esta idea errónea de que si a mí me está yendo bien en los negocios, con el dinero, si yo leo la palabra, oro, rindo culto, ofrendo, canto alabanzas todo el día, eh, existe la idea de que es que Dios está conmigo. Y esto es un gran error, ¿cierto? Esto es un gran error. Nosotros no podemos evaluar nuestra vida de fe en cómo nos está yendo en este mundo. De hecho, hay personas mucho más ricas que los cristianos y no creen en el Señor. Entonces, yo no puedo medir mi vida de fe por cómo me va en este mundo. No importa si me está yendo mal, puede que yo esté bien con el Señor. Y no importa si a mí me está yendo bien en este mundo, puede que yo esté muy mal con el Señor. Entonces, de esta manera nosotros como cristianos nos hemos hecho sordos a la voz de Dios y nos hemos hecho ciegos a la injusticia que nos rodea. Y el día de hoy nosotros vamos a escudriñar el libro del profeta Amós, el libro del profeta Amós, que para los que no saben era un pastor y era alguien que cultivaba higueras, lo dice el mismo libro de Amós. Amós es un nombre, es cierto, es un nombre, es el nombre de una persona. Por aquellos que pronto estén pensando en un nombre para su hijo, Amós es una buena opción. Y ciertamente el libro de Amós no es uno de esos libros que uno recuerda mucho, pero es uno de los libros que todavía tienen vigencia hoy y uno de los libros que es muy importante que le pongamos mucha atención. Recordemos entonces, primeramente, que Israel era una sola nación. Israel era una sola nación, ¿cierto? Y esta nación prosperó grandemente mientras que reinaron David y Salomón. David y Salomón. Durante el tiempo de David y Salomón, Israel vivió una gran prosperidad y por eso el pueblo de Israel desea ese tiempo de reinado, quiere volver a ese tiempo de reinado como el de David y de Salomón, de tanta riqueza, de tanta prosperidad, de tanta abundancia. Un momento en el que los reinos que rodeaban a Israel no se querían enfrentar a Israel por miedo a ser vencidos. Era un tiempo de mucha prosperidad y bienestar para el pueblo de Israel. Pero luego de morir Salomón pasa algo, ¿cierto? Pasa lo siguiente, y es que Israel se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte es lo que ustedes ven en azul y el reino del sur es lo que ustedes ven en amarillo, ¿cierto? Ustedes van a ver aquí que el reino del norte, que la parte azul se va a llamar Israel, ¿cierto? Ellos se van a llamar Israel. O sea, todo lo azul y lo amarillo se llamaban Israel. Pero la parte de arriba, o sea, la parte del norte, la parte azul, es la que finalmente va a tomar el nombre Israel. Y por eso nosotros vamos a ver que en el Nuevo Testamento, en vez de, ellos ya no llaman Israel, ¿por qué? Porque Israel finalmente desaparece del mapa. Israel desaparece del mapa. Mientras que la parte del sur, nosotros vamos a ver que se va a llamar Judá. Y por eso en el Nuevo Testamento vamos a ver que se llaman los judíos, ¿cierto? No se llaman tanto los israelitas, sino los judíos. ¿Por qué? Porque ese es el que finalmente va a permanecer, Judá. Listo, Israel va a ser entonces luego conquistada y luego va a desaparecer, mientras que Judá permanece. O sea, es deportado y luego regresa, pero permanece. Entonces vemos que se va a dividir estos dos reinos. Y cuando se divide el reino, lo que pasa naturalmente es que se divide el poder, se va a dividir el poder y por lo tanto, como se divide el poder,
se disminuye el poder, ¿cierto? Y es por esta razón que no solo esto, sino también porque las otras naciones también se hacen más poderosas, que durante mucho tiempo Israel eh, como que ya no tiene esa prosperidad política, económica, militar. Pierde casi que inmediatamente se divide, pierde todo lo que antes tenía, esa prosperidad política, económica y militar, lo que ya les decía. Sin embargo, yo sé que esto en ese momento es como que, qué maluquera escuchar acerca de historia, pero es importante para lo que vamos a ver. Sin embargo, durante el reinado de Jeroboam II, que es muchos años después de Salomón, durante el reinado de Jeroboam II en Israel y Usías en Judá, ¿cierto? Recuerden que aquí hay dos naciones, Jeroboam II va a estar en la parte azul en Israel, mientras que Usías va a estar en Judá en la parte amarilla. Listo. Entonces, durante el reinado de estos dos reyes, por factores internos y externos, en estas dos naciones se va a encontrar ya nuevamente prosperidad, una gran prosperidad económica, política y militar. Va a haber una gran prosperidad, sobre todo en la parte azul, sobre todo en Israel. Listo, sobre todo en Israel. ¿Por qué? Porque Judá estaba como más aislado, las tierras no son como tan prósperas como Israel. Pero nosotros vamos a ver que Israel eh, encuentra una gran prosperidad, incluso comparado con Judá, Israel es consigue una gran prosperidad. Como les dije, es por factores externos e internos. Internos porque Jeroboam era un gran líder, por así decirlo, con respecto a lo económico, a lo político, pudo conquistar varias tierras. Y externo, ¿por qué? Porque las naciones que estaban oprimiendo en ese momento a Israel y a Judá, digamos que perdieron poder. Entonces, como perdieron poder, entonces obviamente estas se pudieron levantar. Eso es algo muy natural. Pero entonces nosotros vamos a ver que estas dos naciones, Israel y Judá, empiezan a prosperar mucho, económica, política y militarmente. Y con esta prosperidad política, económica y militar, sin duda alguna, también va a haber una prosperidad religiosa en Israel. Hay una gran prosperidad. En ese momento, la gente peregrinaba celosamente a los santuarios locales de Israel, ¿cierto? Peregrinaba religiosamente, rendían culto sin falta, con vehemencia, cantaban canciones, incluso si nosotros vemos a Amos hace una burla de cómo ellos lo hacen, ellos casi que Amos dice, es que ustedes con mucho gozo van a los santuarios, ustedes van y entregan todas sus ofrendas, ¿cierto? Porque está registrado en el libro de Amós y nosotros vemos, según la historia, que rendían abundante ofrenda. En ese momento, por esa riqueza, por esa prosperidad económica, política, militar, la gente, claro, ofrendaba con mayor abundancia, diezmaba con mayor abundancia e incluso ofrendaban y diezmaban lo que la ley no requería, daban más de lo que se les pedía, ¿cierto? Eh, Era un momento en el que la gente aparentemente estaba más cerca del Señor, rendían más cultos, ¿cierto? Incluso Amos, como les decía, hace como una burla y dice, porque el diezmo en esa época no era tan seguido, pero Amos dice, ustedes pueden dar diezmo cada 3 días. Hace una burla, es algo irónico lo que él dice. Ustedes dan diezmo cada 3 días. Imagínense dar diezmo cada 3 días. O sea, él está haciendo una burla de cómo ellos eh, se acercaban al Señor aparentemente y lo hacían con mayor devoción, con mayor... ¿Por qué? Porque ellos creían que en ese momento tenían bendición, ¿cierto? El pueblo de Israel creía tener bendición. Para ellos, todas las naciones estaban mal y estaban destinadas a la destrucción, pero ellos estaban bien e iban a ver días mejores porque tenían prosperidad económica, política, militar y religiosa, ¿cierto? Para ellos estos eran signos indiscutibles de que Dios estaba con ellos.
¿Por qué? Porque si me está yendo bien es porque Dios está conmigo, es lo que creían ellos. Entonces, nosotros vamos a ver a todos estos religiosos que incluso rendían cultos desde muy temprano, todos los días, ¿cierto? Seguramente hacían mucho más que nosotros. Ofrendaban, como ya les decía, con abundancia. Y es en todas estas circunstancias de esta prosperidad política, económica, militar y religiosa. Y como les repito nuevamente, en este momento cuando el pueblo de Israel se acercó aparentemente al Señor, entregando más ofrenda, rindiendo más culto, cantando más alabanzas, levantando más sus manos, ofrendando más, diezmando más. Es en ese momento cuando Amós aparece en la escena para proclamar el mensaje que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y vamos a ver que este mensaje no es un mensaje de felicitaciones, sino todo lo contrario. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Amós 5, 21, 23. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Dice lo siguiente la palabra. Amén. Aquí la palabra nos está diciendo que el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, un pueblo que está rindiendo culto todos los días, desde temprano, está entregando alabanzas con toda su voz, con todo su corazón, y que está ofrendando con abundancia, con diezmo, incluso más de lo que la ley exige, más de lo que la ley requiere. Y Dios les está diciendo a estos hombres que creen ser, que están muy cerca de Dios, les dice, yo aborrezco, desprecio vuestras fiestas, desprecio el culto que ustedes hacen, desprecio esas reuniones que ustedes están realizando. Ustedes ofrecen diezmos, ofrendas de paz, pero yo no voy a aceptar eso. Yo no quiero nada de lo que ustedes me están dando. ¿Saben qué? Cállense, cállense, está diciendo Dios. Cállense, por favor, envíen a alguien que los calle. Eso es lo que Dios les está diciendo a ellos. El pueblo de Israel seguramente leía la palabra, oraban, rendían culto con todas sus fuerzas, cantaban alabanzas a todo pulmón, ofrendaban y diezmaban con abundancia. Ellos se sentían el pueblo de Dios, ellos se creían los santos, ellos se creían los intocables, los que estaban bien porque les estaba yendo bien. ¿Y qué tiene Dios para decirle a ellos? ¿Qué tiene Dios para decirles a ellos? Que yo aborrezco lo que ustedes están haciendo. Desprecio lo que ustedes están haciendo. Cállense, por favor, cállense. No me los aguanto. Cállense, cállense. Yo no quiero esas alabanzas. Pero te estamos alabando, Señor. Pero es que para ti sea todo. No, cállense. Shh, está diciendo Dios. Cállense. Yo no los quiero escuchar. Ni siquiera las arpas. Yo no quiero nada que venga de ustedes. Esas son palabras duras para Israel, sin duda alguna. Son palabras duras para Israel. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos empezar a evaluarnos. Aquí es cuando nosotros como cristianos debemos empezar a evaluarnos. Y vamos a ver que, sin embargo, aunque el mensaje de Amós es contra Israel, Amós no comienza, o más bien Dios no comienza hablando en contra de Israel, sino que comienza desde afuera hacia adentro. ¿Cómo así? Vamos a ver aquí este mapa. Hoy es un día de mapas. Los mapas son muy buenos, ayudan mucho. Y vamos a ver que aquí vamos a encontrar 8 naciones. ¿Listo? 8 naciones. Vamos a encontrar Damasco, Tiro, Gaza, Amón, Moab, Edom, Israel y Judá. ¿Listo? Vamos a encontrar
8 naciones. Vamos a ver que Dios, desde el capítulo 1 de Amós, va a estar acusando primero a las naciones vecinas de Israel y luego acusa a Israel. Vamos a ver que primero habla de Damasco, luego habla de Gaza, luego habla de Tiro, luego de Edom, luego de Amón, luego de Moab, luego de Judá y luego de Israel. Dios va en este orden, ¿cierto? Dios va en este orden. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dios realmente aquí de alguna u otra manera es como lo que está haciendo es como un embudo y está empezando desde afuera para llegar al centro. O también podríamos verlo como un águila que primero da vuelta sobre su presa y luego ataca. Eso es lo que está haciendo aquí la palabra en este momento. Y es muy interesante porque aquí nosotros vamos a ver señaladas 6 naciones, ¿cierto? Y vamos a dividir estas 6 naciones en 2 grupos. No sé quiénes se van a dar cuenta de lo siguiente, pero vamos a ver que aquí hay 6 naciones y se van a dividir en 3 grupos. Ustedes van a ver que uno está en azul y otro en rojo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que está Damasco, Gaza, Tiro, ¿cierto? Estas 3 naciones en azul y vamos a ver Edom, Amón y Moab. ¿Alguien de pronto sabe cuál es la relación? Porque 3 están en azul y 3 están en rojos. ¿Saben de pronto qué es lo que diferencia a estas 2 naciones? De pronto alguien tiene, eh, no sé, tiene esto claro. Si no lo saben, no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Tampoco es que uno vaya a perder la salvación por esto, ¿cierto? Pero eh, ¿qué tienen en común Damasco, Gaza y Tiro, que están en azul, y qué tienen en común Edom, Amón y Moab? Yo les pregunto a ustedes. De pronto alguien sabe. Bueno, como no veo respuesta, pues yo les voy a decir. Nosotros tenemos que ver que esas naciones que están en azul, eh, que son Damasco, Gaza y Tiro, tienen algo en común y es que son naciones totalmente gentiles, ¿cierto? Es decir, extranjeras. No tienen nada que ver con Israel. No tienen nada que ver con Israel. No tienen nada que ver ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Son totalmente extranjeras. Listo. Es como la relación que tiene, no sé, Colombia con Venezuela y Colombia con Corea. Colombia es totalmente aparte de Corea, pero es hermana de Venezuela, ¿cierto? De la misma manera, aquí nosotros vamos a ver que Damasco, Gaza y Tiro son naciones totalmente extranjeras, totalmente alejadas de lo que es Israel, no tienen ninguna relación con Jacob, con Abraham, Isaac y Jacob. Por otra parte, Edom, Amón y Moab, que son estas naciones que están en rojo, tienen una relación con Israel. Son naciones en este momento extranjeras, así como Colombia y Venezuela son 2 naciones diferentes, pero tienen una relación de sangre, ¿cierto? Como Colombia y Venezuela antes. Listo. Entonces vamos a ver que Edom viene de Esaú, ¿cierto? Mientras que Amón y Moab viene de Lot. Es decir, nosotros, si recordamos la historia de Israel, recordamos que Esaú y Lot tienen algún parentesco, son familia de Israel, ¿cierto? Entonces, Edom proviene de Esaú y Amón y Moab de Lot. Listo. Luego vamos a ver que Dios habla de Judá y de Israel. Entonces, yo les quiero preguntar lo siguiente. Vamos a ver esta imagen. Vamos a dividir este grupo en grupo A, Damasco, Gaza y Tiro. Grupo B, Edom, Amón y Moab. Grupo C, ahí hubo como un problema en la diapositiva, Judá. Y grupo D, Israel. Yo les pregunto, si ustedes fueran Dios, ¿a quién castigarían más? ¿A quién castigarían más? ¿Al grupo A, que son los totalmente extranjeros, que confían en otros dioses, que nunca han tenido relación con Dios? ¿Al grupo B, que tienen cierta relación con Dios? ¿Por qué? Porque hicieron parte de ese pueblo de Israel. ¿Al grupo C, que es Judá? ¿O al grupo D, que es Israel? ¿Qué grupo, ustedes si fueran Dios,
condenarían más, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes a ver qué me responden. Grupo A, B, C o D. Entonces, como dice muy bien Susan, si uno fuera Dios, uno pensaría que el grupo A es el peor, porque está totalmente alejado de Dios, porque está totalmente alejado de Dios. Y seguramente esto es lo que pensaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía que por los demás extranjeros se merecían un mayor juicio que ellos. ¿Listo? Entonces, seguramente porque es que Amós comienza hablando de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amón, de Moab, de Judá y luego de Israel. Entonces, aparentemente, los extranjeros, por nunca haber tenido una relación con Dios, merecían un mayor castigo, ¿cierto? Merecían un mayor castigo. Y esto es lo que el pueblo de Israel cree. Entonces, cuando ellos empiezan a escuchar a Amós hablando mal, por así decirlo, a empezar a condenar y criticar a esos pueblos extranjeros, ellos se sienten bien, claro. Es que el grupo A, ese Damasco, Gaza y Tiro tienen es que tiene toda la razón Dios para castigarlos. Es que son pueblos extranjeros que nunca tuvieron una relación con Dios. Luego viene el grupo B, que es Edom, Amón y Moab, ¿cierto? Y ahí seguramente el pueblo de Israel dijo, bueno, pero tenían relación con nosotros, pero sí, ¿no? Ellos se alejaron de nosotros. Entonces, tiene toda la razón. Luego el grupo C, Dios empieza a criticar o a condenar a Judá. Entonces, seguramente en ese momento, Dios, el pueblo de Israel dice, uy, yo siento que ya me están como respirando en la nuca, como dicen por ahí. Pero sí, no, es que Judá se apartó de nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel. Finalmente Dios llega a Israel y vamos a ver que la condena que hace Dios de Israel es mucho más larga, 3 veces más larga que cada una de las condenas que Dios hace hacia los otros pueblos, ¿cierto? Es decir, que la condenación que Dios hace hacia el pueblo de Israel es mucho más dura, es mucho más fuerte en contra de ellos. Y esto seguramente dejó al pueblo de Israel en shock, ¿cierto? Y vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Perdón. Esto es lo que dice Amós 2, 6, 8 y 12. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Miren, aquí vamos a ver más o menos qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel, que Dios los condena, que Dios los quiere castigar, ¿cierto? Porque han pecado en contra del Señor. ¿De qué manera? Porque venden a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias, ¿cierto? Imagínense que yo tuviera un esclavo y lo voy a vender por un par de sandalias, no es nada, ¿cierto? A eso se refiere. Para ellos la gente no era nada y por eso se vendían. Vendían al pobre, vendían al necesitado, no les importaba el pobre o el necesitado, ellos vendían por nada a un ser humano, ¿cierto? Para ellos los demás eran solo animales. Versículo 7. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino, ¿cierto? Miren aquí esa opresión que estas personas que rendían culto, que leían la palabra, que oraban, que ofrendaban, que diezmaban con abundancia. Estas personas que dentro de los templos supuestamente estaban adorando a Dios, cuando salían pisoteaban, oprimían a los indefensos. Luego vamos a ver lo que nos dice, tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Es decir, había un gran adulterio, un gran incesto, mucho pecado sexual. Versículo 8, en sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo estos hombres que supuestamente eran muy religiosos, que estaban bien con Dios, eran incluso tan descarados de utilizar la ropa
que las personas necesitadas habían dejado como garantía, ¿cierto? Luego vemos, en la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas, ¿cierto? Y luego vemos el 12, pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino y les ordenaron a los profetas, cállense, ¿cierto? Esta es la acusación que Dios tiene hacia el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver que podríamos dividir las acusaciones de Dios hacia el pueblo de Israel en dos grupos. Una rebelión en contra de Dios directa y una rebelión en contra de Dios indirecta. Primero, de forma directa, ¿cómo? Vamos a ver que el pueblo de Israel se rebeló directamente en contra de Dios al buscar a Dios no por quien Él es, sino por lo que Él puede dar. También, al no adorar a Dios real, sino a dioses imaginarios que son tipo genio en la botella, genio de la botella. ¿Cómo es un genio de la botella? Yo froto la botella, sale un genio mágico y me cumple 3 deseos. Así se estaban imaginando los israelitas a Dios, un Dios que estaba allí para complacer los deseos de ellos. Estaban rebajando a Dios como un mono al que uno le da ofrendas, diezmos y que les baila, ¿cierto? Entonces, los israelitas en ese momento, ¿por qué se están acercando a Dios para rendirle culto, para cantarle alabanzas, para darle ofrendas y diezmos? ¿Por qué? Porque de esta manera Dios va a hacer lo que ellos quieran. Dios va a prosperarlos. Ellos no se acercan a Dios por quien Dios es, sino por lo que les puede dar, ¿cierto? Esto ya nos recuerda muchos mensajes que de pronto hemos escuchado en otras partes, ¿cierto? Es que ofrenda y diezma para que Dios te dé, para que Dios te multiplique, para que Dios te bendiga. Este mensaje no ha terminado. Este mensaje sigue vigente para el día de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros lo escuchamos en muchas iglesias que son mega iglesias, iglesias gigantes, ¿cierto? Y no digo que las iglesias grandes o mega iglesias sean malas, pero hay muchas de ellas que tienen este mensaje que el pueblo de Israel está dando. Adora a Dios, bendice, glorifica a Dios, diezma y ofrenda a Dios para que te vaya bien, ¿cierto? ¿Sí? Y si te va mal es porque tú estás mal, ¿cierto? Y si te va mal es porque no estás ofrendando y diezmando. De hecho, hay una imagen, no voy a decir el nombre de qué pastor, pero dice, eh, era algo como así, la cantidad de tus problemas es la cantidad de lo que debes ofrendar, ¿cierto? Es lo que deberías sacar de tu bolsillo o algo así. Pues y es un pastor muy famoso y que muchas personas lamentablemente escuchan, ¿cierto? Y el segundo, la forma indirecta en la que se estaban rebelando en contra de Dios es que el pueblo de Israel estaba oprimiendo y despreciando al pobre y al necesitado. Estaban siendo hipócritas porque se presentaban en el santuario para adorar a Dios, mientras que no les importaba lo que le pasaba al prójimo, y decían que amaban a Dios, pero menospreciaban a aquellos que fueron hechos a imagen de Dios. Entonces, vemos esto que el pueblo de Israel está haciendo, está rebelándose en contra de Dios directamente e indirectamente. Directamente al usar a Dios, ¿cierto? Al ver a Dios como, al minimizarlo, al rebajarlo a alguien que está para servirnos, para darnos, ¿cierto? Que está ahí solo para cumplir nuestros deseos, para convertirlo en un Dios imaginario. Pero también indirectamente, ¿cómo? Cuando este pueblo de Israel decía que amaba a Dios, pero no amaba al prójimo, ¿cierto? Entonces, miren, Dios siempre, y yo siempre se los he dicho, para Dios lo más importante es que nuestra relación vertical y horizontal siempre estén bien. Nuestra relación horizontal tiene que ser un reflejo de nuestra relación vertical, ¿cierto? Eso es lo que la palabra siempre nos pide, pero es que lamentablemente hoy en día es como, no, es que si yo estoy bien con Dios, todo está bien. Si yo vengo a la iglesia solo para tener una relación con Dios, para adorar a Dios, pero no me importan las demás personas. Tenemos esa idea, pero lo que Amós nos muestra el día de hoy es, bueno, ustedes creen que están adorando a Dios y lo están adorando mal, ¿cierto? No solo porque están rebelándose en contra de él, porque lo están utilizando, lo están usando y están adorando a otros dioses que
puede que tengan estatuas, pero también otros dioses que están en su mente. Pero también están rebelándose en contra de Dios al maltratar a su prójimo, al no ayudar al pobre, al necesitado, no solo de manera espiritual, sino también de manera material. Y de esta manera ellos cumplen lo que dice el profeta Isaías. Miren lo que dice aquí. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren lo que nos está diciendo la palabra. El pueblo de Israel se acerca para cantar alabanzas, para rendir culto, pero el corazón está lejos. Y dice, el temor hacia mí no es un temor de amor, sino que es un temor que simplemente es una costumbre por parte de los hombres. Aquí nosotros vemos la queja de Dios contra el pueblo de Israel, ¿cierto? Y es aquí donde cada uno de nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: ¿será entonces que vecinas, las naciones vecinas de Israel eran mejores que Israel? No, seguramente de manera moral o ética, eran peores, ¿cierto? Eran peores. Si nosotros vemos cómo era Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, todos ellos, seguramente eran peores si nosotros los vemos con ojos humanos. Pero Dios tiene algo para decirle al pueblo de Israel y es lo siguiente: de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados, ¿cierto? Debo castigarlos por todos sus pecados. En otras palabras, yo fui padre para ustedes y como tenía esa relación y porque yo los amo, es que yo debo castigarlos, ¿cierto? Es como un padre, yo no voy a castigar y no voy a llamarle la atención a ninguno de los hijos de ustedes, pero sí a mi hijo, ¿cierto? Porque lo amo, porque tengo una relación íntima con él. Y lo que está diciendo aquí Dios es, en palabras de, ustedes saben que me encanta Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero en palabras ya más cristianas, un gran llamado conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Y por lo tanto, aquel que no cumple este llamado, que no es fiel a este llamado, conlleva unas mayores consecuencias, ¿cierto? Unas mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no escogió a Israel por ser especial. Él no escogió a Israel por ser fuerte, o porque era la más bella, o porque tenía grandes aptitudes, no. Dios escoge a Israel por gracia y misericordia, aunque Israel no era nada. Si nosotros vemos Ezequiel dice, tú estabas desnuda, tú no eras nada, tú te revolcabas en tu sangre y yo te escogí, está diciendo Dios. Y por eso es un gran llamado lleno de gracia y de misericordia. Y por esta razón ellos tienen una responsabilidad de honrar y glorificar a Dios por lo que Él es. Y segundo, llevar este, esta misericordia y esta gracia hacia el prójimo y las personas que están alrededor. Y como ellos no lo hicieron, por ende, hay una mayor consecuencia por su rebelión, ¿cierto? Entonces ya algo práctico, algo para nosotros, para que ya vayamos como concluyendo. Nosotros el día de hoy debemos preguntarnos cómo nos estamos rebelando contra Dios directa e indirectamente. Directamente, ¿cómo? Nos rebelamos en contra de Dios. Lo hacemos cuando le buscamos no por lo que Él es, sino por lo que Él nos puede dar. Cuando le rendimos un culto o una adoración, como para luego amenazarlo y decirle, ay Dios, pero yo te rendí este culto, pero yo leí tu palabra, lloré tanto tiempo, yo ofrendé tanto dinero, entonces tú me tienes que escuchar, ¿cierto? Y manejamos así, es como, si yo ofrendo y si yo diezmo y si yo hago esto, Dios tiene la obligación, casi que decimos así, Dios tiene la obligación de escucharme y de hacerme bien, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay tantas personas que dicen, es que si a mí me va bien es porque yo rindo culto, porque diezmo, porque ofrendo, ¿cierto? Mientras que los otros son pecadores. También otra manera en la que nos rebelamos en contra de Dios directamente es cuando idolatramos, por ejemplo, las redes sociales, lo material, el dinero, los amigos, la familia. Esto es
Esto es rebelarse directamente contra Dios, ¿cierto? De esta manera nos rebelamos porque para nosotros Dios no es Dios, sino que Dios son las redes sociales, lo material, el dinero, los amigos, la familia. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando los ponemos en el puesto de Dios, está mal, ¿cierto? Ahí es cuando está mal, ¿cierto? Podemos utilizar las redes sociales, podemos ganar dinero, podemos amar la familia, los amigos, eso está bien. Pero cuando los ponemos en el puesto de Dios, ahí es cuando nos rebelamos en contra de Dios. Listo. De esa manera nos rebelamos directamente en contra de Dios. Cuando rendimos un culto para amenazarlo o sobornarlo, ¿cierto? Cuando realmente nuestro corazón no es para Él, sino que es para lo que Él nos puede dar. ¿Y cómo nos podemos rebelar indirectamente en contra de Dios? ¿Cierto? Indirectamente en contra de Dios. Nos rebelamos hacia Él, pero aparentemente no. ¿Cómo? Cuando no estamos perdonando a ese familiar que tanto nos hizo daño, ¿cierto? No significa que yo debo permanecer con la persona que abusa de mí. Ojo, ¿cierto? No estoy diciendo eso. Pero finalmente la palabra sí nos manda a perdonar a esa persona. Cuando yo estoy rechazando y menospreciando al necesitado, ahí estoy rebelándome en contra de Dios. Cuando yo veo a alguien necesitado en la calle, cuando yo veo a alguien necesitado espiritualmente, ahí me estoy rebelando en contra de Dios. Cuando hago burla del pobre, cuando pisoteo al trabajador, ¿cierto? Cuando yo veo la injusticia que hay en el país y no me duele y no hago nada por ello, porque en Colombia, aunque no nos agrada escucharlo, hay mucha injusticia. Y lamentablemente muchos de nosotros nos hemos hecho, estamos anestesiados en contra de esta injusticia y ya nos parece normal, ¿cierto? Entonces, no me importa que haya tal cantidad de muertos y tal cantidad de pobres con tal de que yo esté bien, ¿cierto? Esa es la mentalidad que hay hoy en día, ¿cierto? Para Dios la prioridad no es la justicia social, pero a Dios le importa la injusticia social. Porque nosotros vamos a ver que la queja de Amós no es una queja eh, únicamente espiritual, porque ellos están, digamos, adorando mal a Dios, sino que también es una queja social, porque estos hombres religiosos no les importa el pobre y el necesitado. De la misma manera, nosotros, si nosotros vamos a la iglesia y creemos que estamos bien con Dios, pero luego vamos a pisotear al pobre, somos hipócritas para Dios. Entonces, nosotros no podemos tratar de callar nuestra conciencia a través de canciones cristianas, cultos, ofrendas, ¿cierto? Porque eso no agrada a Dios. Finalmente, eso es solo un placebo que nos calma a nosotros. Dios no quiere este tipo de honra que se limita a un recinto llamado iglesia, ¿cierto? Sino que Él quiere una honra que es en todo tiempo y en todo espacio y no solo hacia Él, sino hacia el prójimo. Él quiere que nosotros le amemos directamente a Él, pero también indirectamente a Él amando al prójimo, ¿cierto? Y si yo no amo al prójimo, yo no estoy amando a Dios. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere finalmente? ¿Qué es lo que Dios quiere? Miremos lo que nos dice la palabra. Amos 4, 6, 11. No lo vamos a leer todo, sino solo lo amarillo. Versículo 6. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 7. No os volvisteis a mí, dice Jehová. 9. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. 10. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 11. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, Dios ha sido tan misericordioso que les ha dado como alertas, les ha llamado la atención a través de cosas aparentemente malas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Es la forma en que Dios los ha estado llamando, pero vuelvan a mí, vuelvan a mí. Dios ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas para llamarle la atención y ellos no vuelven, no vuelven, no vuelven. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Primero, digamos qué es lo que no quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios no necesita y no quiere? Que nosotros leamos la palabra o oremos por obligación. No necesita ni quiere que nosotros rindamos un culto para buscar a ver qué es lo que Él nos puede dar. No necesita ni quiere dinero de nosotros como para sobornarlo. Él no necesita ni quiere que nosotros nos presentemos en la iglesia para llenar un puesto.
Eso no es lo que Dios quiere ni necesita. Lo que Dios quiere, aunque no necesita, es que volvamos a Él. Dios quiere que nosotros volvamos a Él porque le amamos, porque le necesitamos a Él. Y Dios quiere también que volvamos al prójimo, le pongamos atención a ese prójimo que está necesitado, que es pobre, no solo espiritual, sino materialmente. Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que nos importe la justicia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Entonces, la mayor bendición que Israel adquirió no era la prosperidad material, política, económica, religiosa, sino que fue la misericordia de Dios. Y lo que perdió el pueblo de Israel, lo que mayor perdió, no fue la prosperidad política, militar y religiosa, sino que finalmente fue la misericordia de Dios. Y por eso yo les digo, hermanos, no nos acostumbremos a la gracia. El día de hoy volvamos a Dios. Arrepintámonos y volvamos a Dios. Volvamos a Dios. La palabra justicia y en hebreo nos está hablando acerca no solo de la justicia hacia Dios, sino también hacia el prójimo. Que todo lo que está a nuestro alrededor esté bien. Nos debe importar Dios y también el prójimo. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que redefinir el día de hoy nuestra fe. Porque Dios no está limitado a un tiempo, sino que quiere todo de nuestra vida. La palabra finalmente el día de hoy nos dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esto no es una amenaza. Esto es lo que leímos el día de hoy en el pasaje. Esto no es una amenaza. Son palabras de amor por parte de un Dios que sabe que únicamente en Él hay vida. De la misma manera que un médico dice, bueno, ustedes tienen que hacer esta cirugía o va a morir. Esto no es una amenaza, ¿cierto? El que escucha al médico diciéndole, se hace esta cirugía o muere, y si lo escucha como una amenaza está equivocado, ¿no? El médico está diciendo, mire, es que esta es la única solución, usted tiene que ir donde el médico y hacerse esta cirugía o si no se muere. Esto no es una amenaza, esto es una, por así decirlo, una recomendación, una sugerencia, y ya verá cada uno si la escucha. Cada uno tiene la opción de escuchar o no. De la misma manera, Dios está diciendo, buscadme, buscadme y viviréis. Búscame y vas a tener vida, está diciendo Dios. No es una amenaza, está diciendo, tú tienes la opción, como en Matrix, la píldora azul o la roja, ¿cierto? Tú escoge, yo no voy a escoger por ti, escoge tú. ¿Qué es lo que quiere, la vida o la muerte? Pero si me buscas a mí y voy a estar a tu lado para que me encuentres inmediatamente, vas a tener la vida. Es lo que nos dice Dios. ¿Cómo le buscamos a Él? En arrepentimiento, volviendo a Él, dejando, por así decirlo, de ir a la iglesia, de rendir culto, de leer la palabra, de orar, más bien buscarle a Él, ¿cierto? Obviamente le encontramos a Él también a través de la palabra, la oración, el culto, pero no le demos prioridad a estas cosas, sino buscarle realmente a Él y que Él sea dueño de cada una de las áreas de nuestra vida, pero también buscando al prójimo, al necesitado, levantando nuestra voz contra la injusticia social que tanto reina en este país. Listo, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y